Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos en la unidad 6, ahora en la lección 2.4, en la cual vamos a estudiar sucesiones geométricas, suma parcial, parte 2, correspondiente al segundo año de bachillerato, por Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial tenemos lo siguiente. ¿Cuántos términos de la sucesión geométrica, cuyo primer término es un medio y razón menos 4, deben sumarse para obtener 102.5? Entonces tenemos esta situación. Tenemos que el primer término es un medio y como la razón es menos 4, para obtener el segundo bastará multiplicar un medio por menos 4, obteniendo así menos 2. Luego, para el tercer término sería de multiplicar el a sub 2 por menos 4, o sea, menos 2 por menos 4, obteniendo el valor de 8, y así sucesivamente. Ahora la pregunta es, ¿cuántos términos de esto debo de sumar si siguiera con la sucesión para obtener 102.5? Ya que comprendimos qué es lo que se nos pide, pasamos a la solución. Tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de AI es igual a A1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Para nuestro caso ya conocemos A1, que es un medio, conocemos la razón, que es menos 4, y además conocemos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de AI, que es 102.5. Ahora entonces que ya tenemos todos estos datos, solo es de sustituir en la fórmula, obteniendo de esta manera. En vez de la sumatoria escribimos 102.5, en vez de A1, un medio, y en vez de R, menos 4. Entonces al sustituir en la fórmula obtenemos esto que se está mostrando acá. Ahora procedemos acá y vamos a operar únicamente el denominador. Todo lo demás lo vamos a escribir de la misma manera y en el denominador pues nos quedaría menos 4 menos 1 es menos 5. Este menos 5 está multiplicando con el 2. Por lo tanto puedo eliminar el denominador de acá y pasarlo acá como menos 10. Al multiplicar 2 por menos 5, que es menos 10, quedándonos simplemente menos 4 a la n menos 1 sobre, bueno, esto como factor. Ahora, este menos 10 está dividiendo. Si lo paso al otro miembro, pasaría a multiplicar, quedándonos de esta manera. 102.5 por menos 10 igual a menos 4 elevado a la n menos 1. Al hacer la multiplicación obtenemos el 1025 y tenemos acá menos 4 elevado a la n menos 1. Este menos 1 lo puedo pasar al miembro izquierdo como un signo más. Entonces tendríamos 1024 más 1, perdón, 1025 más 1, eso sería 1024. Es decir que 1024 sería igual a menos 4 elevado a la n. Si lo ubicamos de manera que la incógnita quede en el miembro izquierdo, pues obtendríamos esta forma, que es equivalente. Menos 4 elevado a la n es igual a menos 1024. Ahora observamos lo siguiente. El primer análisis que puede hacerse es que se tiene una potencia de un número negativo, en este caso menos 4, y el resultado es negativo, o sea, resultó ser negativo esa potencia. Por lo tanto, n debe de ser un número impar. Y si n es impar, entonces lo puedo escribir sin el paréntesis, quedándonos simplemente como menos 4 elevado a la n igual a menos 1024. Pero ahora, como tenemos un signo menos en ambos, puedo decir que menos 1 se multiplica a cada miembro obteniendo 4 elevado a la n igual a 1024. Ahora descomponemos el 1024 en sus factores primos, sacando mitad, luego otra mitad,
mitad de 256, que es 128, mitad de 128, que es 64, mitad de 64, 32, mitad de 32, 16, y así sucesivamente hasta llegar a la mitad de 2, que es 1. Como puedes darte cuenta, 1024 es una potencia de base 2, en la cual el escribirlo en forma de potencia es 2 elevado a la 10. Sin embargo, como observamos que la base acá es 4, 2 a la 10 es como tener 2 al cuadrado elevado a la 5, y 2 al cuadrado es 4, es decir, 4 elevado a la quinta. Entonces puedo sustituir el 1024 como 4 elevado a la quinta. Ahora, como ya tenemos dos potencias de igual base y se están igualando, significa que los exponentes deberán de ser iguales, es decir que n tendría que ser igual a 5, concluyendo entonces que, por lo tanto, deben sumarse los primeros 5 términos de la sucesión que se nos daba para obtener 102.5. Lo que se nos muestra acá es el término general de la sucesión. Recuerda que se nos daba a sub 1, que era un medio, y la razón que era menos 4. Entonces, al sustituirlo en el término general de cualquier sucesión geométrica, pues obtenemos esta forma. Llegamos así a la conclusión en la cual se establece que para determinar el número de términos que deben sumarse en una sucesión geométrica, para obtener un resultado específico, debe resolverse la ecuación exponencial que resulta de igualar la fórmula de la suma parcial con el total que se desea. En la sección de problemas tenemos acá una lista de ejercicios y en el número 1 se solicita determinar cuántos términos deben sumarse de cada sucesión para obtener el resultado indicado. Entonces acá tenemos una serie de literales en los cuales debemos de calcular el valor de n. Como una ayuda adicional, resolveré el literal f, el cual dice de la siguiente manera. Dice que a sub n es igual a 3 factor de menos un séptimo elevado a la n menos 1 y que la suma parcial es s sub n igual a 6303 sobre 2401. Entonces, lo que podemos observar acá es lo siguiente. Ya tenemos la suma parcial. De acá, del término general, podemos deducir que este es A1, es decir, que A1 es igual a 3. Y esta es la razón, menos 1 sobre 7. Entonces procedemos de la manera que ya lo hemos hecho en el problema inicial, simplemente reemplazando en la fórmula de la sumatoria. Recordemos que la fórmula de la sumatoria es a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1 entre r menos 1. Sustituyendo nos quedaría de esta manera. La sumatoria es esta, entonces tendríamos 6303 sobre 2401. A1 es 3, la razón elevado a la n menos 1 entre la razón, que es menos un séptimo, menos 1. Ahora simplemente hacemos el denominador, operamos el denominador y obtenemos menos 8 séptimos. Este menos 8 séptimos lo puedo multiplicar con el 1 que está abajo del 3, quedando de esta manera. Nos quedaría así. Luego, tendríamos acá, al hacer esa división, pues tendríamos eso. El 13 entre menos 8 sobre 7 tendríamos menos 21 octavos. Y luego, que ya tenemos esta expresión, observamos que esto está multiplicando. Entonces podría pasar a dividir a este lado, de esta manera. Tendríamos 6303 sobre 2401 entre menos 21 octavos. Y eso pues sería igual a toda la expresión que ya tenemos acá. Menos un séptimo elevado a la n menos 1. Luego, al hacer este cociente obtenemos menos 16.808
entre 16.807 y este 1 que estaba restando acá lo pasamos a sumar, quedando eso igualado a menos un séptimo elevado a la n. Al hacer esta operación, obtenemos menos 1 sobre 16.807, igual a menos un séptimo elevado a la n. Nuevamente observamos que tenemos un número negativo elevado a un exponente y que el resultado es negativo, por lo tanto n es impar. Si n es impar, se puede escribir esta expresión sin paréntesis y por lo tanto bastará entonces con escribir el 16.807 en forma de potencia, de esta manera. Lo descomponemos, sacamos séptima, luego sacamos séptima nuevamente, séptima, otra vez séptima y hasta que llegamos a 1. De tal manera que 16.807 es igual a 7 elevado a la quinta. Entonces lo puedo escribir como menos 1 sobre 7 elevado a la quinta y eso pues sería igual a menos 1 sobre 7 elevado a la n, dado que acá se distribuye el exponente y queda 1 a la n sigue siendo 1 y 7 a la n es el que está abajo. Por lo tanto se concluye entonces que n es igual a 5, comparando ahí los exponentes. De esta manera hemos entonces contestado ya la pregunta, que sería que debemos de sumar 5 términos de esta sucesión para que la suma sea esta que tenemos acá, 6.303 sobre 2.401. Una observación importante es que en este caso casualmente resultó ser 5, igual que el problema inicial, lo cual no va a ocurrir siempre. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.